Y en esta parte de termodinámica química vamos a ver como primera parte lo que es la calorimetría. Y es decir, todo esto se puede encerrar dentro de lo que se llama también termoquímica. Termoquímica, y ahí podemos ver lo que es la calorimetría. Primero veamos qué es la termoquímica y qué es este concepto de entalpía. Podemos definir la entalpía como el contenido de calor de un cuerpo a presión constante. Contenido de calor de un cuerpo a presión constante. Entonces, nosotros conocemos que hay dos tipos de reacciones. Ya, a esta entalpía la vamos a denominar H. Ya, y si nosotros tenemos una reacción, aquí vamos a poner coordenada de reacción. O sea, esto podría ser tiempo, por ejemplo. Y acá vamos a poner lo que es la entalpía, H. Entonces, cuando yo efectúo una reacción, el contenido de calor de los reactivos va a ser H de reactivos. Yo digamos que tengo aquí. Es decir, que los reactivos tienen calor, porque definimos la entalpía como el contenido de calor de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos como H de reactivos, y en la medida que pasa el tiempo se efectúa una reacción y nosotros tenemos un producto. Y yo pongo acá entonces que estos productos tienen también un contenido de calor. Entonces, el reactivo pasó a ser parte de un producto y ese producto tiene también un contenido de calor, ¿verdad? Entonces, yo veo aquí que hay una diferencia. Ese delta H es igual al H de producto menos H de reactivo. Este es el delta H. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí que este delta H significa la diferencia de entalpía entre el producto y el reactivo. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando yo tengo una reacción de este tipo, ya, este delta H que yo tengo aquí, ¿será positivo o negativo? Positivo, porque la entalpía del producto es mayor que la entalpía del reactivo. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tengo un tipo de reacción que ya lo vamos a comparar con este otro tipo de reacción. Yo tengo aquí lo mismo, la coordenada de reacción.
y acá la entalpía. Pero puede ocurrir que los reactivos estén aquí y esta sería H de reactivos y luego de un tiempo pasan acá y tienen H de producto. Entonces yo aquí también tengo un delta H, ¿verdad? Ese delta H es igual a H de productos menos H de reactivos. En este caso, ¿qué signo tendrá delta H? Negativo, porque la entalpía del producto es menor que la de reactivo y aquí tengo yo un delta H negativo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en el caso de una reacción. Ya, si yo tengo carbono más oxígeno, me da CO2, ¿verdad? Yo pongo carbono sólido más oxígeno gaseoso, me da CO2 gaseoso. Esta fue la primera reacción que quizás efectuó el hombre, y desde esa primera reacción hasta ahora, esa reacción ha causado muchísimo daño al planeta Tierra. ¿Por qué? El hombre no efectuó esta reacción para obtener CO2, no hizo intencionalmente para obtener CO2. ¿Para qué efectuó esta reacción? Para obtener calor, ¿verdad? O sea que esta reacción se hizo fue para esto, para calentar su cuerpo, especialmente para el frío. Prendió fuego, frotando maderos o frotando piedras, quién sabe cómo, pero y el hombre ha seguido haciendo esta reacción. Lo único que ya no frota madera ni frota piedras, sino que ahora enciende un cerillo ya y causa muchísimo daño, que es lo que estamos tratando de evitar ahora. Ya. Entonces, esta reacción, el carbono sólido más el oxígeno gaseoso que nos da CO2 más energía, ya, ¿qué delta H tendrá? Porque yo tengo aquí, ¿dónde hay más energía? ¿En los reactivos o en este producto? En los reactivos. ¿Por qué? Ya, si nosotros vemos este tipo de reacción, los reactivos tienen más energía que este producto, porque este producto tiene que sumar la energía que tiene el contenido de calor, que tiene el producto, más la energía que se libera. Entre estos dos términos nos dan la energía del reactivo. Entonces, esta es la reacción que generalmente nosotros efectuamos, ¿no? Es decir, la reacción que se efectúa con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la energía. ¿Ya? Y esa energía que ahora se utiliza es ya no para solamente calentar algo, sino también para mover algo. Cuando quemamos un combustible, por ejemplo la gasolina, se libera energía y esa energía es la que hace mover al vehículo, por ejemplo, o hace mover una maquinaria. Entonces, esta reacción es sumamente importante. Ya. Y esta es una reacción endotérmica o exotérmica. Exotérmica. Ya. Reacción exotérmica, porque libera calor. ¿Sí? La de acá
es reacción endotérmica. ¿Qué significa esto? Que nosotros, para que se efectúe la reacción, tenemos que dar energía. De lo contrario, no se va a producir la reacción. Por ejemplo, si tenemos hidrógeno más oxígeno, que nos va a dar agua, vamos a poner aquí, tenemos que dar energía para que se produzca el agua. Ya, entonces, tenemos aquí, por ejemplo. Ya, entonces, en este caso, nosotros damos energía para que se produzca alguna sustancia. Nosotros tenemos aquí, en esta tabla, 4 columnas. Una donde nos especifica la sustancia y otras 3 columnas donde nos especifica el delta H, que es un delta H de formación, o sea, la entalpía de formación, y sobre eso vamos a hablar. Los otros términos los veremos después, pero decimos que el delta G representa el cambio de energía libre, y S se denomina así a la entropía. Anteriormente habían trabajado con conceptos de entropía. Sí, ¿en qué? En física. Ya. Entonces, ahora vamos a ver este concepto de entropía como parte de la segunda ley de la termodinámica que vamos a ver. Entonces, pero primero limitémonos a ver lo que es la entalpía. Hemos definido la entalpía como el contenido de calor de un cuerpo a presión constante. Ya. Entonces, cuando yo tengo aquí, veamos el caso de CO2. Vean ustedes el caso de CO2, ¿dónde está ubicado el CO2? Es en la columna del lado derecho de la tabla, y ustedes verán ahí CO2 gas. Ese es el caso que nos interesa, CO2 gas. Fíjense que en esta tabla se especifica. Entonces, las sustancias cambian en su contenido de calor según su estado. No es lo mismo el calor que tiene una sustancia en estado gaseoso que en estado líquido o que en estado sólido, ¿sí? Por eso siempre en este caso de acá de las reacciones hay que especificar en qué estado se encuentra. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el calor de formación? El calor de formación es el calor que se intercambia o que se libera cuando se forma una mol de compuesto a partir de sus elementos. Cuando se forma una mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados más estables, en condiciones normales. Vamos a repetir para ver si se captó bien qué es lo que significa el calor de formación. A ver tú, ¿qué entendemos por calor de formación? Más alto. No.
¿Quién puede decirlo? El calor que se intercambia. Ya. Cuando se forma una mol de compuesto. ¿A partir de qué? A partir de sus elementos en sus estados más estables en condiciones normales. Vamos a ver con este ejemplo que está aquí. Yo tengo carbono más oxígeno que me da CO2, ¿verdad? Entonces, yo veo cuál es el calor de formación del CO2. Es el calor que se intercambia, generalmente es que se libera, cuando se forma una mol de compuesto. O sea, si yo formo una mol de compuesto, ¿a partir de qué? De sus elementos. ¿Qué elementos tiene el CO2? Carbono y oxígeno. Pero a partir de sus elementos en sus estados más estables en condiciones normales. ¿Cuál es el estado más estable del carbono? Sólido, líquido, gas, en condiciones normales. Ustedes tienen especificado aquí que la temperatura es 25 grados centígrados. Las condiciones normales son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿verdad? Entonces, el carbono puede ser sólido, líquido o gaseoso. Pero si yo estoy hablando de formar CO2 y del calor de formación, estoy hablando entonces también del carbono en su estado más estable en condiciones normales, a 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Cuál es el estado del carbono? Es sólido. Ese es el estado más estable, ¿sí? Ahora, el oxígeno, perdón, el oxígeno, ¿cuál es el estado más estable del oxígeno en condiciones normales? Es gaseoso. Entonces, si yo formo una mol de CO2 a partir de carbono sólido, que es el estado más estable del carbono, y del oxígeno gaseoso, que es el estado más estable del oxígeno, entonces yo tengo una cantidad de energía, ¿no? Y esa cantidad de energía es el calor de formación, y eso es lo que está especificado en la tabla, ¿sí? Calor de formación de un compuesto es el calor que se intercambia, porque podría ser que se quite calor, generalmente que se libera, cuando se forma una mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados más estables en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? 25 grados centígrados y una atmósfera. Ahora, generalmente cuando se habla en termodinámica, la temperatura se da en grados Kelvin. Por eso ustedes ven allí que está en la tabla 298,15 grados Kelvin, que es igual a 25 grados centígrados. Por ejemplo, el primer elemento que está ahí, el aluminio, tiene 0. El azufre sólido pero rómbico tiene 0. El bario sólido tiene 0. El berilio, 0. Ya, estos son los estados de referencia. Ya, es decir, como estado de referencia se toma, al estado de referencia se le da el valor de 0. Es decir, cuando nosotros tenemos un elemento ya en su condición más estable en condiciones normales, ya ese valor es 0. Por eso ustedes ven que el aluminio en condiciones normales es que sólido, líquido, gaseoso. Sólido. Entonces, el aluminio sólido tiene un valor de 0. Vamos a ver otro elemento que no tenga el mismo valor, es decir, que se puede presentar en 3 estados. Ya. Entonces, el carbono, por ejemplo, en estado gaseoso, tiene el que está al lado, en esta columna de acá, 718,4 kilojoules por mol.
Ya, pero el carbono como diamante es 1,88. Ustedes saben que el diamante es el carbono que ha sido sometido a una elevada presión, ¿verdad? Entonces, hay diamantes naturales que fueron sometidos, carbono sometido a presión durante miles o millones de años, y hay diamantes artificiales que se pueden hacer en un laboratorio sometiendo el carbono a elevadas presiones. Ya, entonces, ustedes tienen el carbono, ¿ya?, como gas, como diamante y sólido también como grafito. El que tomamos de referencia no es el gaseoso, no es el diamante, sino el ¿cuál? El grafito, y por eso tiene 0. ¿Sí? Entonces, estos son los estados de referencia. El que se toma es el elemento en sus condiciones normales, se le asigna, en su estado más estable, en condiciones normales, se le asigna un valor de 0. Ya, entonces, más acá también tienen el calcio, gas, 179, y el calcio sólido, 0. En condiciones normales, el calcio es sólido, por eso tiene un valor de 0. Y esas propiedades termodinámicas que nosotros tenemos en la tabla, íbamos a hacer más ejercicio, ahora vamos a tener que esperar un poco para las prácticas, para hacer estos ejercicios, pero vamos a ver de todas maneras los conceptos de entalpía, de energía libre y de entropía. ¿Cómo están relacionados estas propiedades? Y como son funciones de estado, vamos a ver cómo es que se relacionan para darnos la información que nosotros necesitamos en química. Y vamos a calcular de la constante de equilibrio K. Bien, entonces aquí están las 3 propiedades. Vamos a recordar brevemente cómo es que cada uno le hemos tomado. Delta H, que tenemos como la entalpía, ya habíamos dicho que es el contenido de calor de un cuerpo a presión constante. Ya, delta G, habíamos dicho que es la energía libre de Gibbs o energía libre para realizar trabajo. Gibbs, o decimos energía para realizar trabajo. Y delta S es la entropía, ¿ya?, o medida del desorden. Sí. Entonces, vamos a analizar un poco mejor, con más a profundidad, estas funciones de estado. Cuando nosotros hablamos de calor, o sea, dijimos el contenido de calor de un cuerpo, la entalpía representa el contenido de calor de un cuerpo a presión constante, ya, y ese calor algunas veces los relacionamos con el calor reversible. Hay un tipo de calor que se recupera totalmente cuando nosotros invertimos el proceso. Entonces, ese calor
está relacionado con la entropía. El Q reversible sobre la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ahí tenemos una relación de el calor con la entropía, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de delta G, dijimos que esta delta G igual trabajo. Delta G es la energía útil para realizar un trabajo que lo llamamos W. Y ese trabajo puede ser calculado cuando se trata de un trabajo eléctrico, lo podemos ver más claro, pero en general se puede calcular con esta expresión, donde aquí tenemos F, que es la constante de Faraday, y E, que es el voltaje, ¿verdad? Y la entropía, ya que la tenemos relacionada acá, tiene que ver con el desorden. O sea, una forma de medir la entropía es medir el desorden. Entonces, esta entropía puede ser calculada, solamente la entropía podría ser calculada con la expresión K logaritmo neperiano de W, siendo K una constante que se llama la constante de Boltzmann, que fue el que desarrolló estos trabajos. Ya, este K es igual a R. R conocemos que es ¿qué? La constante de los gases y que tiene diferentes valores, ¿verdad? Si nosotros podemos utilizar, por ejemplo, 831, que son julios sobre grado Kelvin, mol, ¿verdad? Y N, que es el número de Avogadro. ¿Cuál es ese valor del número de Avogadro? 6.023 por 10 a la 23 mol a la menos 1, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el valor de K relacionado también con una constante de los gases y con el número de Avogadro. ¿Y qué es W? W es el número de arreglos posibles para un conjunto dado de materias o de objetos. Número de arreglos. Entonces, aquí estamos viendo que el número de arreglos, cuando uno tiene un arreglo, tiene un orden. Lo típico que se representa para entender un poco este grado de orden o grado de desorden es si nosotros tenemos un naipe en que nosotros tenemos algunas figuras en el naipe, ¿verdad? O sea, tenemos corazón negro, corazón rojo, tenemos la flor y diamante, ¿verdad? Si tenemos un juego de estas cartas, ya podemos hacer cuando lo que se llama en el póker, no sé si ustedes creo que no son aficionados al póker, pero algunos conocen el arreglo que tiene más valor es el Royal Floor, que se llama, ¿no? Entonces, es que son las figuras desde el 10, J, Q y K, y el as de un mismo palo, que se dice, ¿verdad? Entonces, si tenemos 4 figuras, ya tenemos 4 arreglos posibles de estas de aquí, ¿no? O sea, que tenga
el 10, J, Q y K y el as de un mismo palo, cuando se trata de diamante, cuando se trata de corazón rojo, cuando se trata de corazón negro o cuando se trata de flor. Ya, entonces, estos arreglos para un naipe son 4. Pero si nosotros queremos arreglar, digamos, o no queremos tener ningún arreglo, con este juego de naipes, con este juego de cartas, podemos hacer más de 1 millón de ordenar todas las cartas en más de 1 millón de formas, porque se van combinando, ¿no? Entonces, eso ya tiene un desorden, diríamos, porque recuerden que el orden y el desorden es una cuestión convencional para nosotros, ¿verdad? Porque podemos decir está ordenado para uno, pero está desordenado para otra persona. Pero ya cuando se trata de hacer cálculos de la entropía, ya nosotros tenemos que tener un patrón de orden. ¿Cuál es o un modelo de orden? ¿Cuál es ese modelo de orden? ¿Cuál piensan ustedes que puede ser, ya tratándose de la materia? ¿Cuál es, qué representaría para ustedes un orden? Se ha fijado como orden perfecto un cristal, ya, vamos a ver, un cristal perfecto, digamos, ya. En el cristal nosotros tenemos que los átomos en la forma cristalina, hay distintas formas, ¿verdad? Si tenemos este modelo hexagonal, por ejemplo, ya los átomos están ubicados allí. Si nosotros queremos representar el orden, podemos tomar un cristal, pero a 0 grados absolutos de temperatura. ¿Por qué a 0 grados absolutos de temperatura? ¿Quién me dice? ¿Por qué será? Porque a 0 grados no hay calor. Y si no hay calor, no hay movimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos 0 grados Kelvin, o sea, en el 0 absoluto, ahí no hay movimiento, y si no hay movimiento, no hay calor, ¿ya? Entonces, este cristal podría decirse que es el orden perfecto, representaría el orden perfecto. ¿Y cuántas posibilidades hay de arreglos para este cristal? Solamente una. En el naipe, si tenemos un juego de naipes completo, hay 4 arreglos. Aquí tenemos ¿cuántos arreglos? Uno solo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros aplicamos esta expresión de aquí, el número de arreglos posibles es 1 y el logaritmo neperiano sería 0 y K, si este es 0, entonces la entropía sería 0 cuando esto vale 1. ¿Sí? Ahora, en las tablas ustedes ven que hay un valor de entropía para todas las sustancias, pero es porque decimos que estamos representando allí los valores de entropía en condiciones estándar, o sea, 25 grados. Ya no estamos a 0 grados. O sea que a 25 grados ya hay un desorden, ¿verdad? Entonces, por eso es que en las tablas de propiedades termodinámicas ustedes tienen valores de entropía para todas las sustancias, porque ahí está representado a 25 grados. Y por eso a veces se representa no solamente con S, porque S sería estrictamente a 0 grados. Ya, y entonces sería el valor de 0. Ya a 25 grados hay un delta S, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre la entropía a 25 grados y la entropía a 0 grados. Entonces, nosotros tenemos aquí, y esto es lo que se conoce como la tercera
ley de la termodinámica. Ya, nosotros tenemos aquí que el delta S, cuando nosotros lo representamos así, esto corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Y miren ustedes, si analizamos las leyes, la primera ley es la ley de la conservación del calor, ¿verdad? Ya, y nosotros decimos, esta ley la podemos expresar diciendo que el calor no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo mismo la materia, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pero la entropía se conserva. No, todo lo contrario. La entropía del universo tiende a un máximo. Porque el universo está en constante expansión, en constante movimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar una estrella en una posición hoy día, pero después de un año, esa estrella ya no estará en la misma posición. Ya se habrá movido, como se ha movido la Tierra también. Y todo tiende a alejarse de un centro que se considera que alguna vez fue el origen del universo y que cuando ocurrió el Big Bang, la creación del universo, entonces desde allí todo se está moviendo. Entonces la entropía del universo tiende a un caos. Nosotros como personas, ya en el mundo, podemos decir, y así hubo un tiempo, quienes pensaban de que si por ley natural el universo tiende a un caos, ¿de qué vale que yo me porte bien? ¿De qué vale que estudie? ¿De qué vale que trabaje? Si todo esto es un caos y la entropía del universo tiende a un caos. Entonces, había quienes pensaban de esa manera y hubo corrientes, algunos relacionados con el existencialismo. Entonces, fue una juventud, una época en que la juventud se dedicó a vagar propiamente, ¿no? Que se dejaba crecer el pelo, la barba y vivía bajo los puentes, y ese era un estilo de vida porque se creyó o se malinterpretó esto de que el universo tiende a un caos. Yo soy parte de ese universo. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pero nosotros tenemos también un cerebro que nos hace pensar y nosotros podemos controlar ese caos al que va el universo.